para después subirlo a YouTube. A ver, ahí está grabando. Bueno, bienvenidos a todos y todas, un nuevo evento en conjunto con varios institutos, no solo de la Asociación de Abogados de San Martín, sino también del Foro de Abogados de San Juan y de la Agrupación de Abogados y Procuradores en Derecho Animal de la provincia de Neuquén. Van a disertar hoy el doctor Jorge Cancio, la doctora Lorena Laprevende, la doctora Nola Limelo, la doctora Elsa Piratella y el doctor Horacio Nicolás Carrizo. Así que bueno, tengan apagados los micrófonos, va a tratar de ser una charla-debate y a medida que necesiten hablar iremos levantando las manos. Adelante, Lorena. Buenas tardes a todos, gracias por acompañarnos. Como dijo Cris, es un evento entre varios institutos. Voy a comenzar por exponer la situación, el caso que vamos a tratar, así que voy a compartir pantalla. Díganme si se ve. Sí. ¿Sí? Sí. Lo que sí quiero es sacar esto. Ahí está. Bueno, vamos a hablar del caso del ataque de los 3 perros fila hacia un hombre de 51 años, al que dejaron gravemente herido, y como dice la nota del diario Infobae, comieron su brazo. Este señor estuvo 3 meses internado en terapia intensiva, y hoy en día debe ser asistido constantemente por otra persona, al punto que tuvo que iniciar los trámites para su jubilación. El hombre tiene 51 años, el hecho ocurrió en Wilde, donde fue sorprendido por estos animales. Los perros fila ya habían atacado a otros 2 animalitos y también a otra persona. Ahora, fuera de las noticias del diario, esto forma parte de los considerandos de la sentencia, y dice que el día 19 del mes de abril del año 2021, siendo aproximadamente las 9:45 horas, frente al numeral 535 de la arteria Argueira de la localidad de Wilde, que esto es partido de Avellaneda, un sujeto masculino mayor de edad, identificado como SJF, tras omitir la obligación de adoptar medidas de seguridad y prevención en su domicilio del partido de Avellaneda, donde se alojaban 4 canes de raza fila brasilero, siendo esta raza considerada peligrosa, no contando con estructuras suficientemente resistentes y de dimensiones adecuadas que impidan que los perros se escapen, y aún sabiendo que el animal había atacado a otros seres vivos anteriormente, asumiendo de este modo como probable la reiteración de las conductas agresivas de sus perros, pero obviando tomar las medidas descriptas, provocando de este modo que los 4 animales fuguen de la propiedad y ataquen a Gómez Claudio, causándole lesiones de tal entidad que pusieron en riesgo su vida, al tiempo de haber perdido su miembro superior derecho, teniendo comprometida su pierna izquierda y el brazo izquierdo, lesiones estas que fueron calificadas como gravísimas desde el punto de vista médico-legal. Acá otra vez volvemos a una de las notas que se hicieron donde él habla en primera persona y dice: me encuentro con 3 perros grandotes, de los cuales uno gira la cabeza y hace contacto visual conmigo. Habré hecho 3 pasos y el perro que me estaba gruñendo me agarra de la pierna y yo atino a agarrarme de un árbol, y así se me vienen los otros 2. Continúo con los considerandos, que dice que ingresó a la sala de audiencias Gómez Claudio y dijo que alrededor de las 10 horas me dirigí a una veterinaria que está en la calle Méndez y Helguera para buscar una medicación y estudios. Y cuando vuelvo para mi casa, serían las 10:30, y caminaba por esa calle y me cruzo de vereda y no observo que había 3 perros en la vereda porque me tapaba una camioneta tipo ranchera. Cuando tengo visión completa, me encuentro con 3 perros grandotes, de los cuales uno gira la cabeza y hace contacto visual conmigo. Entonces me giro, habré hecho 3 pasos
y el perro que me estaba gruñendo me agarra de la pierna, y yo atino a agarrarme de un árbol, y se me vienen los otros dos, y me empiezan a morder los tres. Que yo me agarraba de un tronco y me bajan los pantalones. Entonces pierdo el equilibrio y caigo, y me atacan entre los tres. El que me estaba agarrando la pantorrilla suelta y me agarra del brazo derecho. Yo ya desnudo y tirado en el piso, mientras los otros me mordían las piernas, los pies y el otro brazo izquierdo. El grandote que me agarró el brazo derecho me lo comió, y veo cómo se lo traga. Ahí había una mujer que gritaba ayuda para ayudarme. Pensé que me moría en ese momento, que un auto se subió a la vereda como para tratar de atropellar a uno de los perros para que me dejen, que yo ya no sentía dolor, nada, creo por la adrenalina. El perro seguía comiendo, que había una persona con un matafuego, que yo en ese momento le pedí a la gente que le entregue las cosas a mi familia, porque yo ya en ese momento pasaba a otro plano, porque estaba destrozado. Ahí veo una ambulancia y un policía cuando los perros ya no estaban más, que la gente que me ayudó me decía que me quede tranquilo, que me llevan al hospital. Me desmayo y tengo recuerdo cuando en terapia una mujer dice, lo hicieron pelota y me volví a dormir. Los perros estaban en la calle sentados como si nada, sin bozal, no sé la raza que eran, pero eran grandotes. Después me enteré que eran filas brasileros, estos estaban en la vereda sentados como tomando sol. Que el perro que me gruñe era el más grandote, el que me ataca, y es el que me come el brazo derecho. Que yo vivía a 8 o 9 cuadras de donde paso. Previamente pasé cuando iba en dirección a la veterinaria, los perros no estaban ahí, si sabía no pasaba. Ahí obviamente es otra vez una nota del diario. Y el veredicto es al primer día del mes de junio 2022, el juez doctor Martín Javier Pinzolo, conforme como miembro del tribunal, en lo criminal número 1 de Avellaneda, sobre esta causa de lesiones gravísimas, condena a la pena de 6 años, 6 meses de prisión de cumplimiento efectivo, accesorias legales y el pago de las costas del proceso a Sofragnuk por resultar ser penalmente responsable del delito de lesiones gravísimas dolosas. Luego, habla de los honorarios. Luego, en el tercero punto, dice, en relación al decomiso solicitado por la señora representante del Ministerio Público Fiscal, a los fines de destrucción y por el particular damnificado, a los fines de realizar la eutanasia de los 2 canes fila brasileros secuestrados en los presentes, difiérase su tratamiento hasta que sea informado el actual lugar de alojamiento de los mismos por parte del MPF. Luego dice, en el cuarto dice, atento a lo requerido por la señora agente fiscal y por el particular damnificado, en torno a la extracción de las copias del acta de debate y de la sentencia a los fines de investigar la posible comisión de un delito de acción pública por parte de la testigo Karina Arleo y de la veterinaria para su posterior remisión a la Fiscalía en turno. Y después ya en el quinto punto, nada, póngase en conocimiento del registro, este punto es importante, atento a lo establecido en el artículo 6 de la ley 14.107, dice, póngase en conocimiento del registro de propietarios de perros potencialmente peligrosos de la provincia de Buenos Aires y de la delegación municipal correspondiente en caso de existir el incidente producido en las presentes actuaciones judiciales a fin de dejar debida constancia en la eventual hoja registral de los canes. Bueno, y después un agregado que le hice yo, que la culpa no es de los animales, siempre hay un humano irresponsable detrás de un ataque evitable. Las razas de perros no pueden ser estigmatizadas y la responsabilidad es del humano. Ya presentado el caso, le voy a ceder la palabra al doctor Jorge Cancio, que es
el penalista director del Instituto de Seguridad Ciudadana de la Asociación de Abogados de San Martín. Bueno, Lorena, muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos los que están participando acá en el Zoom, a los que nos siguen por Instagram, por Facebook Live, y también ven esto que venimos haciendo desde el año pasado en conjunto, los institutos de Derecho Animal y el Instituto de Seguridad Ciudadana, junto a los otros institutos, colegas y que ya hemos presentado, que venimos trabajando en conjunto para que se sepa, para saber cómo actuar, para tomar conocimientos y para reflexionar en muchos casos sobre estos temas. Esto es de total actualidad, lo leíste recién, la sentencia es del 1 de junio de este mes, hace unos días nada más. Y bueno, ahora estamos debatiendo sobre este tema. Obviamente la trascendencia es por la brutalidad del caso, ¿no? De que 3 perros de raza fila se comieran parcialmente viva a una persona y que quedara con lesiones gravísimas, es obviamente un hecho gravísimo y evitable. Y lo primero que tengo que hacer es una relación, estando a cargo del área de seguridad ciudadana en Malvinas Argentinas, siempre hemos visto que hay que atracar y analizar y actuar en prevención con el tema de los canes, porque es un problema que genera la vecindad muchas veces. Entonces, hemos tenido en Malvinas 2 casos que fueron bastante conocidos. Uno, el de los pitbull de Polvorines, donde una persona con fines de robo ingresa a las 3 de la mañana a una propiedad y, como en el caso que acabas de relatar, también fue mordido de tal magnitud que la persona perdió una pierna, parte de la cara también, y entonces sí sufrió lesiones gravísimas. Pero en ese caso no hubo una causa penal para la condueña porque quedó aclarado en la fiscalía que como que se actuó en legítima defensa. Y aparte se acreditó el tema de los fines de robo que estaba haciendo esta persona al ingresar a las 3 de la mañana en una propiedad ajena. El otro caso es que nos trajo problemas entre vecinos de Malvinas, fue una persona muy violenta, obviamente, por lo que voy a contar, que colgó al perro de raza boxer, lo agarró, lo colgó y se lo dejó en la puerta colgado a la vecina, a la dueña, porque este boxer le ladraba a su caniche. Entonces, en esa causa intervinimos con el área de atención a la víctima y el acusado hoy por hoy tiene la causa elevada a juicio por el delito previsto por la ley de maltrato animal, la 14346, en su artículo 2, inciso 7, por matar así al can. Pero bueno, volviendo al caso que nos ocupa, obviamente estamos en presencia de una víctima totalmente inocente que fue salvajemente atacada. Y una clara falta del diligente accionar del parte responsable humano de los canes, que sabe el porte de los animales, que ya habían atacado a otros canes, que hasta incluso habían atacado a otras personas. A pesar de ello, no se adoptaron las medidas correspondientes de seguridad que están planteadas en la ley 14.107 de la provincia de Buenos Aires. Esto es una ley que aplica al fiscal, que pide la aplicación al fiscal, la aplica al juzgado, para responsabilizar al acusado de las lesiones que han causado sus canes. No obstante, esa ley no está en plena vigencia. Me pongo en carácter de defensor, no lo puedo evitar a veces. Esa ley no está en plena vigencia. La ley es clara que los municipios tienen que adherir a este registro para formalizarlo. Entonces, es discutible legalmente si corresponde esa aplicación o no. Sí tenemos una ley, que después voy a seguir hablando al respecto, de que agrega la lista de animales potencialmente peligrosos a las razas fila. Yo no creo que haya animales, lo tengo que decir de entrada, no creo que haya animales potencialmente peligrosos, sino personas humanas no responsables sobre el cuidado de los animales, porque no es más por la raza, sino también a veces por el aporte, por el tamaño de los animales. Bueno, ante este hecho, vos leíste la sentencia, que lo condenan a 6 años y medio de prisión de cumplimiento efectivo, Lorena. Pero esta persona quedó detenida desde el primer momento que quedó detenida, porque
no voy a hablar del tema de excarcelación. ¿Sí? Ahí estás tocando el tema de compartir pantalla, Lorena. Hola. Espera. Sí. Y el punto es que específicamente no vamos a hablar del tema de excarcelación. Esta persona quedó detenida por esta causa grave, porque tenía otras causas también anterior. Si no, quizás no hubiera quedado detenida y el criterio era otro. Pero vamos al análisis del fallo, que es lo importante, que es lo que corresponde analizar si jurídicamente la sentencia que impuso el tribunal a una pena de 6 años y medio de efectivo cumplimiento es acorde a derecho. Entiendo que la sentencia no ha quedado firme y tendremos que esperar el fallo de casación para esperar la resolución final del caso. Quizás tengamos que esperar por lo menos año y medio más, como mínimo. Pero bueno, para entrar en el análisis jurídico, no moral, porque sabemos que no nos da lo mismo el caso de que los 2 pitbulls se coman al ladrón que 3 filas en la vereda que no tendrán que estar hagan esta atrocidad con una persona, con un transeúnte que estaba yendo de un lado al otro. Lo primero que tenemos del caso, del fallo, es que el fallo aplica para condenar a esta persona el dolo eventual. Extiende la responsabilidad del accionar de los canes a la persona humana. Primero tenemos que entender que la magnitud del daño causado puede ser una pauta siempre para medir la pena, pero no es relevante para la tipicidad del hecho. En síntesis, si hubo culpa, si hubo dolo en el accionar del imputado, no importa el tamaño del daño causado. ¿Es dolo o es culpa? O el problema del dolo eventual, ¿sí? Que lo que nos genera en muchos casos, y si se aplicara correctamente, tendríamos que ir al beneficio de la duda y no aplicarlo. Pero bueno, está en cada juzgado y en tribunal cómo se aplica el mismo. Primero tenemos que entender que la culpa es cuando no se puede prever el resultado dañino. Es actuar sin intención ni voluntad de cometer el delito. Se actúa con culpa cuando se actúa por negligencia o por imprudencia. Negligencia justamente es actuar sin cuidado, es hacer menos de lo que se debe hacer, que es, entiendo lo que pasó en este caso. Pero bueno, en cambio, actuar con dolo, el dolo en el derecho penal es la voluntad y la intención de realizar una acción estipulada y penada por la ley. Consiste en cometer un delito de manera deliberada, sabiendo intencionalmente y sabiendo las consecuencias que puede traer dicho acto lesivo. Si uno agarra un arma, apunta y dispara, sabe que va a salir un proyectil y que ese proyectil va a herir y lastimar a una persona, si es que la tiene enfrente. Entonces, hasta ahí dolo y culpa. Pero el tema del dolo eventual, porque ese es el problema de la aplicación de este fallo para llegar a esta condena de 6 años y medio. El fallo acá condena al responsable de los canes por dolo eventual al determinar lo siguiente sobre el acusado. Que el acusado tenía el dominio sobre los canes. Eso es cierto. Que tenía la posición de garante y cuidado sobre los canes. Es cierto. Que no tenía la puerta adecuada para mantener encerrados los canes. Es así, estaban afuera. Que los canes ya habían atacado a otros perros, que los canes ya habían atacado a otras personas. Es decir, que por ese riesgo debió medir el acusado que los canes representaban un peligro para los demás y actuar conforme a derecho, y no lo hizo. Pero insisto, la magnitud del daño causado no tiene que ver, a mi criterio, con que sea dolo o que sea culpa. Dolo eventual tenemos que entenderlo como que no se descarta la posibilidad de un daño obviamente no querido, pero se acciona igual. Es decir, si yo manejo, en vez de por la avenida Libertador en Capital, en vez de la velocidad adecuada, a 150 km/h, estoy cometiendo el delito de conducción temeraria, 193 del Código Penal. Yo lo sé, no me importa. No me importa si causa un daño, si causa unas lesiones, si causa una muerte. Es decir, no me importa, pero yo acciono igual. Eso es el dolo eventual. Es decir, no me importa y acciono igual.
es actuar con dolo eventual si conozco el riesgo y si pasa, pasa. No en un hecho omisivo del deber de cuidado. Porque acá lo que no estoy controlando es un hecho eventual que podría pasar, ¿sí? Por una omisión. Pero bueno, del análisis del caso se aplica correctamente la sentencia, si yo no estoy de acuerdo, lo previsto por el artículo 91, imponiendo una pena de entre 3 y 10 años a quien produjere una enfermedad mental o corporal cierta, probablemente incurable, la inutilidad permanente para el trabajo, que es el caso, la pérdida de un sentido de un órgano o de un miembro, que es el caso, o de la palabra o la capacidad para engendrar y concebir, que obviamente sí es el caso, sí hay lesiones gravísimas. Pero, para mi criterio, corresponde las lesiones gravísimas, pero en función de lo que establece el Código Penal en el artículo 94, que es el delito culposo, ¿sí? Que se impone una pena de 1 a 3 años, más una multa al que por imprudencia, negligencia, impericia, en su arte o profesión, o por no observar los reglamentos o deberes a su cargo, cause a otro un daño en el cuerpo o en la salud. Y esto fue receptado por casación en un caso bastante similar o análogo, en la causa que le hemos dejado acá. Cristina ha compartido los enlaces de la ley, del tema de estudio y de los fallos para analizarlos concretamente. Hay una causa en casación, la 78.478 de Andrea Bonini, sobre el recurso de casación, donde en principio también se había condenado a la acusada a una pena entre 4 años y 6 meses, ¿sí? Más accesorias legales y demás, en los términos del artículo 91, por el delito de lesiones gravísimas. Casación en este fallo, en esta causa, la 78.478, bajó la calificación de dolosa a culposa, es decir, mantiene el artículo 91, pero en función del artículo 94. Ese hecho, también aberrante, fue el 31 de agosto del 2014, cuando en un barrio privado, un chico de 6 años de edad es atacado por un perro de grandes dimensiones, de raza mestiza, Rottweiler y pastor alemán, color marrón y negro, que mediante unas mordeduras en su cabeza y cuello con importantes daños en la persona, le produjo heridas múltiples, parálisis facial, le cortó el nervio facial de forma permanente e incurable y le ocasionó una deformación permanente en el rostro. Son lesiones gravísimas. Y la persona femenina, la acusada, omitió adoptar las medidas de seguridad o vigilancia para evitar estas mordeduras, debido a que conocía la agresividad del perro y el peligro que éste efectúe en un ataque, porque no tenía debidamente cerrado su límite dentro de la propiedad. Tenía un cerco, pero que no era lo suficientemente acorde al tamaño del can. Sabemos, en general, que todo comportamiento que llega a ser doloso es porque traspasó el estado de la imprudencia, ¿sí? Si uno está manejando imprudentemente un arma, podemos caer en el delito del dolo si apretamos correctamente o incorrectamente la cola del disparador o el gatillo. Pero no podemos sancionar más allá de lo tipificado por el 94 del Código Penal, salvo que específicamente se legisle o se modifique, como ya se ha hecho con los delitos culposos efectuados con la conducción. Los delitos culposos, a partir del caso Cabello, se modificó el 94 del Código Penal, agregando las conductas que hacen a una conducción imprudente, ahí agravando las penas, agravando la conducción en picada, agregando el artículo 193 que mencioné recién. No hay un agregado al artículo 94 bis sobre el tema de los animales, sobre el tema de los canes. Por eso es importante que veamos y analicemos este tema para ver cómo podemos mejorarlo y para que quede, sobre todo lo que es penal, normas y tipos claros para poder
obedecerlos y cumplir y estar conforme a la ley, y no tener que estar en la nube si es dolo eventual o no eventual. El fallo sigue expresando que el riesgo asumido por la acusada puede sintetizarse, como lo describen el que lo juzgó, en la infracción al artículo 8 de la ley 14.107. Este fallo también aplica la ley 14.107. La aplican más los jueces que la parte administrativa, realmente. Pero bueno, aclarando que es por las defectuosas medidas de seguridad, tanto que el cerco podía ser sobrepasado por el animal. Ahí radica el riesgo propio generado por la negligencia por no haber adoptado las medidas de protección en un contexto propio de los delitos imprudentes. Es por eso que casación, en un caso análogo como es el que le estoy diciendo, cambia la calificación legal de delito doloso a culposo. Es por eso que yo entiendo, como para ir cerrando, que nos falta una adecuada legislación. Tenemos la ley 14.107 que no está aplicada en todos los municipios. No tenemos una correcta legislación sobre lo que yo considero que tenemos que legislar primero, que son los animales hogareños, para una debida protección con los mismos y el cuidado que tenemos que tener con los mismos, dado el porte de algunos. Eso es cierto, el porte no lo varía lo mismo que el chihuahua que el dogo, pero si los cuidamos bien pueden convivir y convivir con terceros también. Para ir terminando, creo que, como siempre, y como coincido con vos, Lorena, los responsables somos los humanos por no cuidar debidamente a nuestros canes que causen daños a otros o otras personas. Y las consecuencias, lo más grave, que sean pagadas por los propios canes que pidan, como en este caso, la eutanasia de los fila. Así que, como para empezar con este tema, de mi parte, muchísimas gracias. Gracias, Jorge. Siempre un placer escucharte. Ahora le vamos a dar la palabra a la doctora Elsa Piratela. Sí. Elsa. Sí, buenas noches. ¿Me escuchan? ¿Me estás escuchando, Lorena? Sí, te escuchamos. Bueno, buenas noches a todos los participantes, a la Asociación de Abogados de San Martín, muchas gracias a todos los institutos que están participando. Bueno, yo voy a hacer una breve introducción en lo que es la parte civil y después quisiera hablar o dialogar con el doctor Cancio, porque bueno, sobre la ley, la 14.107 y qué es lo que yo considero de la eutanasia hacia los animales que son agresivos, ¿no? Bueno, en la parte civil, en los artículos que hablan de los animales siguen siendo cosas, así que, como dicen, el poseedor o el dueño de la cosa es el responsable de los daños a terceras personas o a las propiedades que hagan la cosa. Por ende, hasta que no se le haga una reforma y los animales ocupen el lugar que tienen que ocupar, porque no son cosas, son seres sintientes, vamos a estar siempre en este dilema. Pero bueno, la responsabilidad es del dueño o el tenedor de la cosa, del daño que hagan. Y la única forma que cesa la responsabilidad es por culpa del damnificado, por caso fortuito o fuerza mayor, o por la actividad de un tercero. O sea, si un tercero le abrió la puerta a los perros, o si hubo un terremoto y se escaparon, o si el damnificado asusó a los perros y metió la mano y lo mordieron, o como dijo el doctor Cancio, cuando el ladrón se metió en la casa. La realidad es que la agresividad en los animales, salvo de que sea por un tema primario como una neuropatología, el animal ataca o se pone agresivo cuando se encuentra en peligro o siente que está en peligro, o para defender su comida, su propiedad o su apego, que puede ser el dueño. Si no, es muy raro que sean agresivos, o si bien el dueño lo entrena para ese tipo de situaciones. Si bien
hay razas que tampoco estoy de acuerdo en que se estigmaticen, porque depende del cuidado que se le dé a los animales, es el cómo desarrollan el carácter. Entonces, hay animales que cuando son tratados como tienen que ser, y el doctor que tiene un animal grande lo sabe, son sumamente agradables, sumamente. Entonces, el hecho de que los pongan como agresivos porque tienen determinado peso, porque determinada mandíbula o mordedura, por determinado tamaño, que algunos son más buenos que, no sé, que el atado, como dicen, ¿no? Me parece realmente estigmatizar. Pero bueno, volviendo al civil, la persona, el dueño de ese animal, es responsable y va a tener que hacerse cargo de todos los gastos que produzcan el sanatorio, la internación, los salarios caídos, la medicación, y más si ahora el señor se va a jubilar. O sea, la verdad, cuando uno tiene un animal así, tiene que saber que es responsable y que el daño lo va a tener que pagar. Lamentablemente estamos, como dice el doctor también, con un montón de temas legales, de leyes que no son suficientes y no son aplicadas. Porque de ser así, de ser aplicados, hay leyes que tienen que ser, y tienen que ser claras, pero no echándole o poniéndole la culpa sobre los animales, porque los animales hacen lo que pueden y lo que les enseñan, no el tema de porque son agresivos. Un animal agresivo, o que dicen que de carácter, yo sé que hay algunos que tienen más carácter que otros, pero yo conozco un montón de perros, y hay un caso que fue el de Santiago Ver, que el señor tenía pitbull, criaba pitbull, y atado en un auto viejo, y él lo mató, fue en La Plata, no me acuerdo en qué año, y ese señor fue 8 años preso. Era Santiago Ver, la mamá de Santiago Ver, contra González Horacio, creo que era. Y el niñito de 3 años que estaba jugando en la calle, el perro se suelta y lo mata. Y el señor lo condenaron a 8 años de prisión efectiva, y más toda la parte civil, que es el pago de todos los gastos, más los daños morales, los daños de la madre, que bueno, la mamá quedó muy mal. Así que yo considero que tenemos que ser más responsables y haber otro tipo de leyes que protejan tanto al animal como a las personas que sufren los ataques. Y en la parte civil ya está, va a tener que pagar todos los daños que haga. Así que con eso cierro. Bueno, muchas gracias, Elsa. Un placer. Gracias, Lore. Noralí. Hay mucho ruido en el lugar donde estoy, no sé si se me escucha. Decime, Lore. Sí, sí, se escucha perfecto. ¿Se escucha? Perfecto. Bueno, solo un par de apreciaciones, más allá de lo aberrante del hecho y de lo que todos hemos leído, que me parece que nos seguimos olvidando de lo que para nosotros son las víctimas, además del humano. Y acá estos 3 perros filas también fueron víctimas. Y hay un victimario que tiene doble víctima. Por un lado, la persona humana que fue atacada, pero por otro lado, ¿por qué atacaron? A mí la verdad es que me causa mucha desazón esta sentencia, porque no se analiza en ningún momento la situación del animal humano. Hay existencia de informes veterinarios, de etólogos del Estado que estaban. ¿Por qué reaccionaron así? No, estoy absolutamente, coincido con el resultado y la responsabilidad de este humano irresponsable, pero creo que debe haberse prestado más atención a los animales no humanos,
más allá de que, como bien decía la doctora Piratella, son consideradas cosas en el Código Civil, pero estamos en el Código Penal. Y la postura del Ministerio Público Fiscal, la verdad que atrasa, con todos los avances que tenemos en el país, atrasa mucho. Entonces, bueno, y por último, como idea, para que en el futuro ellos también estén representados, creo que para mí una solución podría ser la existencia de un defensor oficial de los derechos humanos. No existe defensor oficial de los derechos humanos. Un defensor oficial para todos aquellos casos como este que estamos debatiendo, que tiene representación. Y nadie expresa una postura, bueno, medio... Noralí, cada vez te escuchamos menos. Cada vez Era te eso. escuchamos. Perdón. Solo eso, Lore. Gracias, Doc. Cabe destacar que la Doc está de viaje y así todo se conectó. Así que muchísimas gracias, Noralí. Doc Carrizo, doctor Horacio Nicolás. Gracias, Lorena. Buenas tardes para todos. Un saludo desde San Juan. Sí, haciendo un reconto, no voy a ampliar mucho más de lo que han dicho mis colegas, que es correcto y exacto. Creo de que hay que profundizar un trabajo más abarcativo, más integral en todo lo que tiene que ver con las normativas vigentes. Acá en la provincia de San Juan se sancionó una ley en la legislatura provincial, que es la 2190L, que fue cuestionada en su momento, y esta ley o este proyecto que presentamos a la legislatura provincial, que también se lo compartimos a la gente del Instituto de Santa Fe, y nace este proyecto en su momento y después se transformó en una ley, surge a partir del ataque de un perro pitbull a una menor en septiembre del año 2017, si mal no recuerdo, un poco después, y esta nena fallece. Entre el articulado de esta ley 2190L se impuso que las personas que tienen este tipo de animales deben tener cerramiento perimetral que impida que los animales puedan salir. En su momento se pudo cuestionar en relación al derecho a propiedad y diversas cosas que se dijeron acá en San Juan, pero yo creo que es pertinente que las personas tengan un cerramiento perimetral acorde para permitir este tipo de incidentes. Bajo ningún aspecto vamos a responsabilizar al animal de este tipo de hechos. Tenemos que siempre, como lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo, el ser humano es el que condiciona y el que está haciendo una suerte de formación de la conducta del animal. Podremos cuestionar el fallo en más y menos, si hubo dolo eventual, culpa o dolo simple. Lo real es que, a mi entender, y como ustedes bien lo conocen, creo que hay que profundizar en las normativas que son aquellas que aplica el Poder Ejecutivo y aplica el Poder Judicial. Entonces, una vez que podamos, una suerte de solución va a ser poder tener participación de personas que conozcan lo que es el derecho animal, comenzar a trabajar en forma mucho más profunda. No voy a referirme al fallo, a lo que creo que Jorge Cancio lo expresó muy bien, pero creo que la sociedad merece respuestas mucho más concretas, más efectivas, y bien lo dijo Jorge, acá hay hechos totalmente distintos, con el caso que él nombraba anteriormente, donde hay un delito que se comete a que le ocurre a esta persona que iba caminando tranquilamente, por así decirlo, en la calle. Esas cosas las debemos evitar, debemos trabajar profundamente, porque el grueso de la sociedad, ¿qué dice? Como en todos lados tenemos una parte de la biblioteca para un lado, y otra para otro. El animal no tenía por qué estar en la calle, y eso es real. El animal no es responsable del hecho, y eso es real. Entonces tenemos que profundizar todo lo que tiene que ver la parte punitiva, todo lo que tiene que ver con las sanciones pertinentes de la ley que yo hablo en San Juan. Evidentemente, como todos lo sabemos, no podemos tipificar delitos, pero sí hay sanciones. Entonces creo que es importante profundizar en la responsabilidad también legislativa al respecto, para que
luego de estos hechos no tengamos la mitad de la sociedad responsabilizando al animal y tengamos leyes mucho más efectivas. Gracias, Lore. Podemos seguir un debate después de esto, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas, Doc. Muchísimas gracias, doctor, por estar. Sabemos de tus ocupaciones. Gracias. Sí, perdón que intervenga, Lorena. Cuando hice la presentación me olvidé de comentar que el doctor Carrizo pertenece al Foro de Abogados de San Juan. Así que valga la nota al pie. Y les paso una pregunta a todos los expositores que viene desde Facebook. Héctor Valdivia pregunta, excelente tema para el debate. ¿Qué pasa con las normas que regulan la tenencia de animales potencialmente peligrosos? ¿Quién controla? No sé quién quiera responder. Cancio, estás silenciado, Bueno, Jorge. en el caso de la provincia de San Juan, como dije, la 2190L, es la propia Secretaría de Ambiente la que estaría, sería la autoridad de control conjuntamente con la Secretaría de Estado de Seguridad, es decir, con la propia policía. Estoy hablando de una ley provincial, por supuesto. Sí, ¿qué tal? Sí, yo me había silenciado acá. El tema es como Valdivia, abrazo primero, que sé que siempre nos apoya con las charlas que damos acá. El tema es justamente lo que hablamos sobre la ley 14.107, que es una ley provincial, pero que están invitando a la provincia, a los municipios, para que se adhieran para crear los registros. Los registros todavía no están. Sí sé que están dando funcionamiento a la ley en la ciudad de La Plata, por ejemplo, pero la verdad que no pude averiguar en qué otro municipio. Eso sí es importante de que regulen cuáles son los animales potencialmente peligrosos, pero Si me hace dejan una hacer una calificación intervención, que no si considero querés, Jorge, adecuada. mientras hablas, expongo la ley, porque Dale. se la ve muy linda, pero bueno. Exactamente, es una ley que la aplican, Acá, como dije recién, más los jueces en contra del acusado, en vez de ser una ley que tendría que estar publicada por todos, consensuada por todos, porque nadie ha registrado a sus animales. Lo mismo pasa en Cava con la ley que han hecho en Capital, que tampoco funciona. Y la verdad que ni siquiera estoy de acuerdo con el contexto de la ley, lamentablemente, porque justamente el caso de que acabo de leer, que cambian del dolo a la culpa, justamente es un perro mestizo, de dos razas grandes, un ovejero alemán y un rottweiler. No hay que estigmatizar a las razas, pero sí pensar que lamentablemente los dueños no son debidamente responsables. Entonces lo que nos falta fundamentalmente son leyes más claras y educación, que es lo que digo siempre. ¿Ahí la alcanzan a ver a la ley? Igual Sí. Cristina la dejó para que la lean todos la ley, para que la tengan presente. ¿Sí? Sí, sí se ve, sí se ve. Acá está el Esa levantó la mano. articulado. Si les interesa, la leemos rapidito, porque dice, la presente ley tiene por objeto establecer la normativa aplicable a la tenencia de perros potencialmente peligrosos para hacerla compatible con la seguridad de las personas y otros animales. A los efectos de esta ley se consideran perros potencialmente peligrosos aquellos incluidos dentro de una topología racial que por su naturaleza agresiva, tamaño o potencia de mandíbula tengan capacidad de causar la muerte o lesiones graves a las personas y a otros animales. Sería lo que sucedió en el caso. Bueno, luego el artículo 3 dice, creas el registro de propietarios de perros potencialmente peligrosos de la provincia de Buenos Aires. Ahí tienen que mandar, en teoría, un email a Zoonosis para hacer la práctica en teoría, pero bueno. En pero el registro... Eso no es justamente, perdóname, lo que Lorena. no existe y no están las delegaciones en cada municipio, porque los municipios son independientes y tienen que adherir a la ley provincial Seguro. en este aspecto. Por eso, la Ahora, teoría perdón, se la ve perdón que hermosa. haga- Claro, en la teoría es lindo. Miren lo que Perdón, dice el una artículo cosa- 4. Perdón. Espera, Nicolás. Nico, decilo. No, a lo que decía Lorena y que hablaba sobre el registro nunca se fundamentó, porque yo creo que cuando se presenta un proyecto de ley se debe fundamentar cada artículo. Nunca se pudo dar, al menos en San Juan específicamente, cuál es el fundamento de la registración. ¿Sí? Si bien acá en San Juan se implementó la incorporación o colocarle un chip al animal,
Este chip lo único que hace es buscar un responsable, evidentemente, del cuidado del animal y una cuestión inclusive hasta tributaria, pero no hacen nada en dar una solución para los animales que están en una situación bastante compleja. Creo que la incorporación, la creación del registro debe ser más analizado, porque lo único que hace es perseguir, entiéndase lo que quiero decir, tener un listado de personas que tienen animales, pero tampoco estamos ayudando o contribuyendo, en definitiva, al propio animal. Entonces, muchas veces, y lo que se criticó en San Juan al menos, y estoy hablando de mi realidad, es que era un registro que era absolutamente recaudatorio. Entiéndase lo que digo. Bueno, No, acá... pero aparte, no solamente dice de las razas, sino habla de un tamaño, del poder de la mandíbula, de un peso, de una estructura. Después dan las razas, pero yo creo que el perro, que era mezcla, ¿no? De policía o de ovejero con, no me El acuerdo ahora. Rottweiler fue el caso de recién. Claro, entra por su tamaño o por la mandíbula, no solamente porque sea de raza, entran todos los perros. Y yo, la verdad, que hay muchos perritos chiquititos que son tan agresivos como un Rottweiler. Y no hará por ahí el daño, pero que te muerden y te rompen el músculo o te hacen un daño también, o si te muerden la cara y te agarran la nariz, por decir algo, también te pueden desfigurar. Yo creo que volvemos a lo mismo. El tema no son los animales, ni su tamaño, ni su mandíbula, ni su peso, sino son los humanos. Ahora les voy a leer el artículo 6 para que dejar la espinita ahí, porque dice: cualquier incidente producido por un perro potencialmente peligroso a lo largo de su vida, conocido por las autoridades administrativas o judiciales, se hace constar en su hoja registral, que se cierra con su muerte. Por eso. Ojo ahí. Igualmente, Jorge, cuando vos hablabas de que a los perros pitbull no los eutanasiaron y a estos los querían a los perritos estos de fila brasilero, la realidad es que hay una diferencia marcada también en los animales. No es que yo quiero que los maten ni los eutanasien, no. Pero los fila habían atacado, ya habían matado otros animales, habían atacado a otras personas, y realmente los pitbull en esa casa mataron al ladrón que entraron, y los vecinos decían que eran sumamente agradables, sumamente dóciles, que Exacto. todos los pasaban y entonces hay una diferencia también bastante importante, la conducta del animal, ¿no? Que creo Bueno, que también en Malvinas lo que hicimos fue, lo primero que hice yo, aparte de ir el primer día que fui a la fiscalía con la dueña de la casa, aclarar la situación de que era víctima de robo, porque a ella también se le formó una causa por las lesiones, justamente, que causaron sus animales. Esa causa quedó desestimada en el momento. Es ir a la casa, conocer a los animales. Zoonosis intervino Zoonosis para ver que los perros tuvieran el debido cuidado, los debidos cerramientos, tenían los caniles, tenían una valla posterior, no estaban correctamente bien. Y eso es importante, que lo que le pasó a la víctima, obviamente, por eso siempre digo que entraba dentro de las causales legítimas de defensa, teniendo a los canes, como vos decís bien, porque nuestra legislación lo sigue teniendo como cosas. Así que, en ese sentido. Pero bueno, la ley, la 14.107, quizás... se colocó en situación. Claro, la ley 14.107 en muchos casos es muy linda, pero está fuera de la práctica y del conocimiento todavía. Quizás sería, es más, la parte en que como que hay que registrarse para tener uno de estos animales potencialmente peligrosos, ya se derrapó demasiado. Quizás sería hasta más lógico que nos pidan tener un seguro por tener un animal de porte mayor, pero igual toda persona sabe que con un auto debe circular con seguro, y ni siquiera así a veces lo tienen. Así que, o con el tema de la registración de las armas, también pasa lo mismo. Entonces, son esas cuestiones que faltan más por la educación y por el cuidado. Claro, y el tema explicar la responsabilidad penal y civil de que si no se cumple. Y el respeto hacia el otro. El respeto hacia el otro.
Ahora, ¿el Estado qué Quiere hablar Nicolás. injerencia tiene? ¿El Estado qué injerencia tiene para interferir en lo que tiene que ver en la contratación de un seguro? Eso fue uno de los cuestionamientos que se hizo, y que se hizo precisamente de algunas personas que conozco que son productores de seguro. ¿Cómo el Estado va a regular sobre eso? Y eso es una de las cuestiones. La ley lo dice, al menos en San Juan precisamente, pero no se ha trabajado al respecto. Y comparto un punto que dice Jorge, y que es cierto. En San Juan tenemos varias normativas, creo que tenemos buen derecho positivo en San Juan, al menos en la cantidad, no en la calidad, pero cuando se invita a adherir a los municipios, tenemos la clásica que pasa siempre, y esto es un conocimiento de todos los que estamos acá. Es decir, yo no adhiero porque es de tal o cual sector, y en definitiva la ley va quedando que no se puede usar. Los municipios no terminan adhiriendo, como nos pasa en San Juan con la ley 2005L. Bueno, un detalle para ir cerrando, que me quedó a mí del fallo, es el detalle que la víctima dijo que venía caminando de la veterinaria. Y yo la verdad que ese detalle, si me hubiera puesto en abogado defensor del irresponsable dueño de los perros, quizás lo tendría que haber explotado mejor, porque quizás eso, el olor, el olfato, haya desencadenado algo en los animales para que producieran semejante ataque y monstruosidad. La verdad, nos falta acá un veterinario para que nos explique esa situación, pero yo al menos como abogado defensor lo hubiera hecho para plantear la duda, obviamente, que era lo que corresponde. Pero bueno, está bien, no lo puedo evitar. Está bien como Nicolás, abogado defensor. Sí, como abogado no lo puedo defensor, evitar a veces, excelente, ¿viste? Se me escapa. Nicolás, vos decís, no lo podés evitar. Nicolás, vos decís que tienes el Estado, pero si te obligan a tener el Estado, el seguro es obligatorio, y porque vos manejás algo peligroso, que es un auto, que es una cosa, y los animales son cosas, o son tratados, o en el código están como cosas, también pueden obligarte a tener un seguro. Y eso es lo que, a mi criterio. Sí. A mi criterio, digo. Sí. Bueno, y ahí tenemos esto de las dos posiciones, derecho penal, víctima, derecho civil, cosa. Es decir, evidentemente ahí tenemos. Entonces, creo que hay que profundizar, y no me voy a cansar de decir esto a modo de reiterativo. Debemos tener legisladores que conozcan el tema profundamente, porque si no vamos a seguir derrapando con normativas que lo único que hace, y me hago cargo de lo que digo, que son hasta demagógicas, como pasó con la 2190L en la provincia de San Juan, y que todos saben cuál es mi posición al respecto. Y la asumo como hombre de derecho. Lore, seguí con la ley, no sé. Yo, Nicolás, lo perdí. A mí lo que les quería comentar, que con respecto a esto de que son cosas, los animales, me gustaría leerles el comentario que hace el doctor López Mesa al artículo 1759 en el tomo en sus libros de derecho del Código Civil, y él dice que, entre otras cosas, porque tomo algunos párrafos, ¿no? En el comentario del 1759, dice: hay un abismo conceptual insondable entre la cosificación de los animales por la comisión que redactó el anteproyecto y el legislador que dictó la ley 26.994, que todavía en 2015 sigue considerando cosas muebles a los animales, y eso está en el artículo 227. Y las tendencias internacionales a favor del reconocimiento de los derechos de los animales. Y sigue el doctor Mesa diciendo: pero no son solo tendencias bien intencionadas, sino modificaciones legislativas y fallos de importantes tribunales los que reconocen derechos a los animales. La Comisión de Reformas ha obviado todo eso, lo que es llamativo en un código que fue calificado como de avanzada o de vanguardia. Y sigue el doctor diciendo: basta recordar que la ley 1774 del 6 de enero de 2016 de la República de Colombia, en su artículo primero, que dice: objeto, los animales como seres sintientes no son cosas, recibirán especial protección contra el sufrimiento y el dolor, y en especial el causado directa o indirectamente por los humanos,
por lo cual en la presente ley se tipifican como punibles algunas conductas relacionadas con el maltrato a los animales y se establece un procedimiento sancionatorio de carácter policivo y judicial. Y sigue el doctor diciendo que, bueno, se han dictado fallos de la Corte Constitucional y de la Corte Suprema Colombiana, siendo de destacar el magnífico voto del magistrado Armando Tolosa Villabona en la sentencia de casación civil de este cuerpo. El legislador argentino parece desconocer los movimientos internacionales de protección del animal, el dictado de la Declaración Universal del Derecho del Animal, adoptado por la Liga Internacional de los Derechos del Animal del 15 de octubre de 1978, adoptando un régimen insatisfactorio que prescinde de las características y costumbres de los animales, subsumiéndoles bajo una regulación deficiente que además los cosifica. El artículo 1759 del Código Civil y Comercial no es una norma feliz y como mínimo puede decirse a su respecto que el Código Civil y Comercial atrasa 50 años en esta materia. Esto lo dice el doctor Mesta en su comentario, ¿no? Porque ustedes recuerden que el 1757 dice hechos de las cosas y actividades riesgosas. Toda persona responde por el daño causado por el riesgo o vicio de las cosas. Y el 1759 remite a este artículo. Así que es complejo. Sí, quedó atrasado, obviamente, la cosificación animal. Y ahí hay alguien que está levantando la mano, pero hay un mensaje que puso María Rita Ceretti. María Rita es miembro de la Red de Veterinarios en Catástrofes. Y que habla aclara que pregunta, ¿no? Si esta ley no incluye los ataques de perros asilvestrados, ¿qué pasa con estos casos? Y sí, esos perros son como res nullius, si hablamos como son cosas sin dueño, son de nadie, entonces sí pasa eso. Más, creo que en San Juan habían tenido un problema sobre casos de animales así salvajes, entre comillas, o que estaban sin el cuidado del humano. Sí, la doctora Precisamente, Elizabeth Jorge, Tárrega. Sí, adelante, Nicolás. Hubo un caso en San Juan donde una persona fue atacada por unos perros en un previo que hay para que se colocan los residuos sólidos urbanos y bueno, esta persona falleció. A partir de ahí hubo todo un debate si era responsabilidad del municipio de Rivadavia o de la Secretaría de Ambiente de la provincia de San Juan. Lamentablemente la causa quedó archivada y tiene razón lo que dice Jorge. Relación a la responsabilidad, son los animales sin dueño. acá, Sí. iba a leer los comentarios de Facebook, que la María Paula Yarza, que es del Instituto de Animal de Mendoza, dice que una solución es la educación, que en mi municipio estuvimos en el debate de la ordenanza y se pusieron los pros y los contras por el tema del registro. Se sancionó y se promulgó la ordenanza. A más de 4 años de su sanción, el registro nunca fue creado. Ningún vecino se acercó a registrar su can. Nadie denuncia su muerte o desaparición. Pero yo digo, ¿no? Cuando hablan de los chips, primero hay varias marcas, varios lectores, o sea, para cada chip hay un lector. Quiere decir que no está unificado. Ponerle o obligarle a poner un chip a un animal lo induce a que si el veterinario que lo encuentra o la persona que lo encuentra no tiene ese lector, no se puede leer. Y además, si ese animalito mordió o produjo algún daño, lo que van a hacer es que la gente, y ya se sabe que es así, le va a buscar dónde está el chip, le va a cortar el cuero, le va a sacar el chip y el animal, porque es lo que pasa, siempre se corta por lo más delgado. Entonces, si hay que chipear, si hay que hacer un registro, está todo bien, pero, y aparte los chips migran, y cuando migran puede aparecer y dan ondas que realmente a veces lastiman algunos órganos. Pasa hasta con las personas, cuando ponen un chip que da una medicina. Hay que ver dónde se pone, si migra.
y se aloja en un lugar o en un órgano que no tiene, lo puede disecar, o sea, puede producir otro tipo de enfermedad. Entonces, yo no sé si quiero chipearme yo o a mi animal. Creo que lo que hace falta es educación, como se dio la otra vez una charla, porque nosotros generalmente hasta cuando hablamos estamos haciendo con los animales una, por ejemplo, decir sos un burro, cuando el burro es el animal más inteligente, el equino más inteligente, entonces ya lo estamos estigmatizando. O cuando hablamos y siempre las comparaciones que hacemos siempre son en contra de los animales. Sos una yegua, sos una vaca, y yo considero que eso en las escuelas se tiene que dar. No puede ser El que lenguaje desde es chiquito violencia. te enseñen. Claro, y encima con el sexo. El mismo que se dice, por ejemplo, ser una vaca es ser obesa, no tener un cuerpo, como se dice, aconsejable. Pero si sos un toro, sos fuerte, ni hablo de yegua y potro, ni hablo de podría dar un montón ¿cómo se llama?, de comparaciones. Entonces, creo que tendríamos que hacer un estudio importante, presentar proyectos y desde un punto que en las escuelas desde chicos se le enseña a los niños la educación y el respeto hacia los demás seres sintientes. Ahí está Elsa, Alicia que agregando quiere lo que hacer vos una decís, pregunta. Habla, Nicolás, Hola. habla. Ah, pará. A ver, lo que decía Elsa, creo de que es importante, primero, de que el lenguaje es violencia en los términos que lo está planteando Elsa, pero también hay mucha normativa, y acá va el desconocimiento que yo decía recién. Se dice de que se va, cuando se habla de educar en derecho animal, se agrega la frase, o no se coloca el derecho animal, se darán en las escuelas primarias, por ejemplo en la provincia de San Juan, orientación sobre medio ambiente. Y nosotros ya conocemos la división que existe entre el medio ambiente y el derecho animal. Creo que hay que hablar específicamente de derecho animal, sin desconocer, sin desmerecer la importancia del medio ambiente. Pero cuando hablamos de medio ambiente, la gente cree que está incorporado lo que es todo el estudio y el conocimiento del derecho animal, y sabemos que no es así. No. La discriminación es terrible. Alicia, desmuteate porque no se te escucha. Hola. Y ahí están ¿Me escuchan pidiéndote ahora? de Facebook que pongas Hola. el comentario del doctor Mesa. Ah, bueno. Ahí te ¿Ahora me escuchamos, escuchan? Alicia, Sí, un gusto. doctora. Sí, yo había... ¿Qué tal? Buenas noches. La Yo los doctora estaba Alicia escuchando. Descarrega es miembro de la Asociación de Abogados también. Gracias, Lorena. Yo los estaba escuchando a todos y coincido en gran parte con ustedes, pero lo que más me llama la atención de este tipo de normas es que a veces se tornan hasta impracticables. O sea, quedan solamente en el papel, pero no se arbitran los medios, ni administrativos, ni judiciales, porque no hay especialistas en derecho animal, vamos a decir, una división o un fuero especial para este tipo de cosas, con lo cual muchos magistrados no creo yo que no están a la altura de las circunstancias, y tampoco desde el Estado tenemos ni la estructura, ni tampoco, como dijo la doctora, hay educación, porque nosotros tenemos que tender, en principio, a prevenir todas estas cosas, no hay detrás vamos con el efecto, no con la causa. Si no educamos, si no concientizamos, mal que mal, nunca vamos a lograr un resultado. ¿Por qué? Porque tenemos, por ejemplo, el tema del chip, y yo conozco perfectamente lo que es el tema del chip, porque Lorena lo sabe, yo voy a un lugar donde es un refugio, en el caso de caballos, pero por ejemplo, no sé si todos los veterinarios pueden hoy por hoy hacer el curso para implantar el chip, que tampoco es barato. Y animales hay en todos lados. Lo dirán mejor los veterinarios de catástrofe, que obviamente conocen mucho mejor que yo. Un lector distinto para cada chip, tampoco es posible.
Entonces, me parece que parte primero de la prevención y antes de la educación, y después ir por una ley que sea abarcativa de, en lo posible, casi todas las circunstancias que pueden implicar peligro, ya sea con las supuestas razas peligrosas, como con otro tipo de animales que pueden causar el mismo daño o peor. Después está la amplia responsabilidad del Estado, que no se ocupa ni siquiera de la zoonosis, ni siquiera de tener una zoonosis en los municipios. Hay municipios, incluso en provincia de Buenos Aires, que están atestados de animales en las calles. Bueno, entonces me parece que tenemos que ir también por ese lado, por la responsabilidad del Estado en cuanto al control animal. Esto no implica, como algunos fácilmente hacen, determinar la eutanasia de animales. Pero bueno, y desde el punto de vista del derecho penal, bueno, tendremos que ir por una sanción que sea ejemplificadora, porque si no, de ninguna manera vamos a lograr nada. Y desde el punto de vista del derecho civil, bueno, ya sabemos lo que tenemos que hacer. Pero de ninguno de los dos lados vamos a lograr solución si primero no hay educación y prevención. Por lo menos es mi parecer. Creo que coincidimos todos con eso, Alicia, totalmente. Es que, a ver, está muy lindo sancionar y pongo esto sin pretender ser académica, digamos, ¿no? Casi de entre casa lo estoy diciendo. Está bárbaro, la norma está fantástica, pero si yo no la implemento, si yo no tengo control, ¿cómo voy a hacer para evitar las consecuencias de tener animales que pueden ser potencialmente peligrosos? Y yo voy a agregar otra cosa más. La doctora habló de los animales que no tienen dueño. ¿Qué pasa, por ejemplo, en los casos en que, y ha pasado, de hecho, creo que pasó en Misiones, el ataque a un animal salvaje? Que creo que es... Claro, pero, a ver, para eso están los controles de parques nacionales, ¿se entiende? Pero como en parques nacionales seguramente debe faltar guardaparques un montón, hubo un caso en que, no me acuerdo si fue un puma o un jaguarete que mató a un chiquito, entró a la propiedad y mató al chiquito. ¿Se entiende? Entonces, esa vigilancia también es importante ejercerla. Como también es importante ejercer dentro de los parques nacionales, dentro de las rutas provinciales o nacionales, el control de velocidad para que los animales no terminen muertos en la ruta. Cosa que uno no ve ni de casualidad. Si vamos a proteger, protejamos todo, porque si no, es como que nos quedamos a mitad del camino. Yo esto lo comparo con algo que es también muy triste, que es la ley de salud mental. Está toda muy linda, pero es inaplicable. Es lo mismo. Sí. Es un paralelo. Sí. Me fui al otro lado, pero es un paralelo. Creo que no se puede ir siempre detrás de los hechos. En algún momento tendremos que hacer educación y prevención si queremos resultados. Y bueno, coincido con el colega de San Juan, es cuasi demagógico. Me parece que vamos por ese lado. Un detalle para que vos lo tengas presente y para que todos lo sepan. Hace un tiempo, con el caso que yo comenté del vecino violento que ahorcó al boxer y se lo dejó colgado a la vecina. Una locura. Un caso que llevamos acá con la doctora Rosana Pauset, que está acá, que estaba a cargo del área de atención a la víctima en ese momento. Cuando hablo con los fiscales y con el cuerpo de asesores de acá de las fiscalías de Malvinas, ninguno había hecho un curso de capacitación sobre lo que era derecho animal. Ellos se asombraban cuando yo les puse ANH. ¿Qué me estás queriendo poner acá? Realmente, por confianza y demás, le tuve que hacer, acá junto con la doctora, aparte de todo un trabajo especial que se hizo para lograr que esa causa se eleve a juicio. Si querés, Rosana, conectarte y contar brevemente cómo lo hicimos, genial, pero fue
tedioso tener que explicarle a los fiscales, no es una cosa, es un animal, hay que verlo de esta manera, para ver sobre todo, ahí yo de ese lado insistía por la magnitud de la pena del daño causado, ahí sí, pero siempre vamos del derecho viéndolo de un lado y del otro, ¿no es cierto? Pero lo que necesitamos acá es una correcta legislación, como se hizo en su momento, como lo dije, con el tema de la conducción imprudente, como se agregó a partir del caso Cabello, ver el tema de la responsabilidad penal y civil con el tema de la tenencia de los animales. Y olvidémonos de potencialmente peligrosos. Todos los animales son potencialmente peligrosos si no se los trata adecuadamente. Y ahí está por los animales hogareños, perros y gatos. Después vamos viendo la ampliación de los animales a ver, yo tengo salvajes exóticos. En casa tengo un braco alemán que es de mi hermano. Es divino. Es un sol, hasta es medio tonto. Pero cada vez que me vienen a traer, sí, tal cual, sí, yo lo adoro, pero cada vez que vienen a traer el agua envasada, yo le digo al señor, córrase, porque es divino acá adentro. Pero si usted lo desconoce, lo muerde. Y tienes un perro que tiene terrible mordida. Es un encanto, pero digamos así. Y yo también pongo otra cosa. Pero eso es actuar prudentemente, justamente. Justamente claro, es actuar prudentemente y es correcto. Es más, la doctora puso algo, un ejemplo perfecto, cuando dijo, animales chiquitos. Bueno, a mí mi perrito tenía comida, no me di cuenta, me murió. Tenía un hociquito que parece un salchicha. El único gruñón en toda la facultad de veterinaria era él. Lo estaban por operar, bueno, eso es actuación responsable. Pero es más, te digo, esto va a tener que tener, además, un coste mínimo o nada, porque vos no le puedes impedir a una persona que a lo mejor no tiene recursos tener un animal. Porque sí, ya no sabemos sería prohibitivo. Exactamente, ya sabemos sabemos que un animal implica gastos, pero ¿por qué no hacemos hospitales veterinarios? El único hospital veterinario que hay, por lo menos que yo conozco acá, es el de la Facultad de Veterinaria, que es excelente, de la Universidad de Buenos Aires. Ahí fui yo a atender a mi perrito, pero también pagás. Y yo pagué lo mismo. Bueno, en Malvinas Argentina tenemos un hospital veterinario de hace 2 años y es gratis, pero claro, sí, hay algunas cosas que sí, obviamente se pagan. Está la doctora Roxana, si quieren escuchar cómo resolvimos ese caso, porque la verdad que capaz que es de interés para todos. Desde el lado de atención a la víctima, cómo impulsamos esa causa y todo lo que tuvimos que hacer, que la verdad que fue raro y tuvimos que explicarle a los fiscales cómo fue el trabajo. Se me había escapado del hospital. Yo paso un aviso parroquial. No solamente pasa en penal, también pasa en civil. Yo cuando fui a preguntarle a un juez de familia por un tema de que los dos querían el perrito, y me dijo, yo no me traiga eso acá, porque si usted me lo pone yo se lo rechazo en límite. Yo acá atiendo cosas de personas, no de animales. Hago un comentario, si me permite. Sí, doctor. Jorge, ¿hago un comentario? Sí. Porque enseguida me retiro porque tengo otra reunión, pero quería hacer un comentario. Primero, destacar siempre el espíritu de colaboración que tenemos entre todos nosotros, el grupo, que ya nos conocemos y trabajamos siempre mancomunadamente. Y en lo que decían de la defensa de los animales no humanos, en San Juan se presentó un proyecto que me lo envió la doctora Natalia Palavicini de Santa Fe, y por eso destaco la colaboración que hay entre los distintos colegas. Este proyecto fue presentado al Foro de Abogados a efecto de ser remitido a el defensor del pueblo de San Juan, donde pedíamos la creación de un área específica que defendiera los casos de maltrato y crueldad animal con un área específica. Creo que es un proyecto importante, se adecuaron algunas cosas para la provincia de San Juan, pero ya estamos trabajando al respecto. Entonces destaco 2 cosas. Primero, el nivel de colaboración que hay entre los distintos colegas que ya nos conocemos en esto, y otra, de que en San Juan, y entiendo que también en Santa Fe se ha presentado este proyecto para que desde el defensor del pueblo
podamos tener precisamente a alguien que se dedique a la defensa de los animales. Por otro lado, creo que es importante, y se viene diciendo hace mucho tiempo, que podamos tener también foros de debates, de charlas, donde podamos aunar criterios para la creación de normativas abarcativas, para que no tengamos en distintas jurisdicciones proyectos de leyes o de ordenanzas que distan unos de otros y que en definitiva son una complejidad porque no se ajustan a lo que estamos pretendiendo. Entonces hay que comenzar entre nosotros, los colegas y la gente que quiera participar, a hacer estos debates en relación a normativa que sea abarcativa para todo el territorio, manteniendo, por supuesto, todo lo que tiene que ver con las características propias. Yo no voy a legislar sobre ballenas, por ejemplo, en la provincia de San Juan, pero hay un derecho general que es el derecho que comprende a todos los animales, el derecho a la vida, el respeto a la libertad, y bueno, todo lo que ya conocemos. Muchas Yo gracias. creo que por eso totalmente de acuerdo que hay que empezar con lo que es básico, perros y gatos, animales hogareños, son los que tenemos al diario y al cuidado. Después podremos Jorge, sumar algo más, pero bueno, sí, totalmente de le acuerdo, damos la Nicolás. palabra a Roxana y ya vamos redondeando porque ya Así son cerramos. 9:22. ¿Sí? Roxana, estás muteada. Buenas noches. Buenas noches. A todos, encantados. Bueno, les voy a contar el caso que tuvimos en Malvinas. Bueno, ya lo estuvieron charlando de lo que tuvimos que hacer. Desde asistencia a la víctima, acompañamos a la familia a la cual le habían matado al can, hasta todas las instancias, digamos, hasta la elevación a juicio de la causa. Acompañamos pruebas, impulsamos las causas, más allá de la contención y el acompañamiento jurídico, también el psicológico, ¿no? Porque todos sabemos la importancia que tienen para nosotros estos animalitos que forman parte de nuestra familia, estos seres sintientes no humanos, así que abarcamos varios aspectos. En lo puntualmente jurídico, tuvimos que pedirle al fiscal autorización, o tuvimos que hacer una exhumación del cuerpo para poder constatar la causal de muerte del perro, porque el perro estaba cuidado, tenía su libreta sanitaria al día, sus vacunas al día, así que no había ningún antecedente para el cual el perro podría haber sufrido la muerte. Así que bueno, tuvimos que exhumar el cuerpo y hacer una autopsia, donde en la autopsia se constató que la causal de muerte fue por ahorcamiento. Eso fue lo que llevó, digamos, a que se pueda avanzar e imputar a esta persona. La verdad que fue un trabajo arduo y bueno, trabajar con los fiscales para que entiendan el lugar que ocupan los seres sintientes o las personas no humanas dentro del grupo familiar y la pérdida y el daño que eso nos provoca. Pero bueno, hubo que batallar bastante, insistir, explicarles, tal vez incluso hasta ponerlo al día de las novedades sobre este tema. No me quiero explayar mucho más porque sé que estamos ya cortos de tiempo. Si quieren hacer alguna consulta, alguna pregunta. Sí, lo más loco de todo esto, porque fue así, el tema de mandar al personal de zoonosis, porque obviamente nadie más lo iba a hacer, Nadie a quería. exhumar el cuerpo del can para poder constatar las lesiones, hacer el detalle fotográfico, y eso con la corroboración de los testigos de cómo fue el hecho, acreditar la materialidad ilícita del delito de cual se endilgó al acusado. Así para hacerlo bien formal. Pero realmente sí fue todo un trabajo, porque obviamente la policía no lo iba a hacer, y se hizo todo a través del municipio el trámite para llevarle la causa. Pero Sí, igual hermano. destaco que está acá el Walter Salvatierra y el jefe de la Policía Científica Casal de Malvinas, que la verdad que me han ayudado muchísimo a trabajar con el cuidado de los animales, tanto a veces con el maltrato por el TAS, por la tracción a sangre, para la reubicación de los animales y demás, por el caso de los conflictos que nos han traído los canes. Es más, he contado a veces alguna anécdota de que ahí en la comisaría donde estaba Walter, acá en el comando, el jefe de estación, en su momento, llegó un policía en un mal momento, y a los 3, 4 perritos, los cuquitos esos que están ahí afuera, le pegó una patada. El jefe de estación lo vio, lo sancionó, 8 días de arresto, y le quedaba perfectamente en el legajo, y llevaron el perro a la veterinaria, al Hospital Veterinario de Malvinas, Argentina, a constatarlo.
porque esta persona estaba mal, pero estuvo muy mal lo que hizo, adelante del jefe, que también es otra persona que, como nosotros, queremos a nuestros animales. Así que eso es un trabajo y una anécdota que cuento siempre, porque es parte del trabajo en conjunto que hemos hecho. Así que gracias, y gracias por el aguante. Y no sé si queda algo más para ir cerrando. ¿Un minuto puede ser? Sí, Doc, Hola. Sí. un minuto. Sí, un minuto. Sí, una cosa que hay que tener presente. Criminológicamente hablando, y desde la psicología como de la psiquiatría, la crueldad animal, cuando uno está en presencia de crueldad animal, estamos hablando siempre previo al delito, o el delito mismo, ya estamos frente a una personalidad psicopática. Así que ya, y hay muchos autores que los dicen. Yo no soy ni Sí, psicóloga ni psiquiatra. O sea que Sí, tenemos se que estudia actuar criminología, con... el tema del maltrato animal pasa después Sí, al sí, yo maltrato humano. De hecho, trabajé hay 12 años en criminología, por hay eso... una película en Netflix que está ahora, que empieza el muchacho poniendo los gatitos en una bolsa que la cierra por aspiración con la aspiradora, sí. y ahí empieza su escalada criminal, y eso fue un hecho real, que fue hace muchos años cuando YouTube era libre y se podía subir cualquier cosa, y él va subiendo todas sus víctimas hasta que llega al humano. Sí, sí, sí. El asesino de los gatos era, ¿no? Sí. Cuando vos tenés Sí. el pasado criminológico o la historia vital, analizás a ver si hubo crueldad animal. Sobre todo con Bueno, determinados delitos, cuando los tenés presente, que no son precisamente la crueldad animal, ni hablar cuando ya la tenés, ¿no? Bueno, estás tratando. sí, nosotros podemos agregar que puntualmente en el caso del señor que ahorcó al perro, o sea, que manifiesta que ya tiene una conducta violenta, agresiva, a los pocos días, casualidad no, participó de un accidente de tránsito en el cual le dio muerte a una persona. O sea, es una persona que ya tiene una actitud violenta, anda agresivo en la calle, en la vida, y si no tiene ningún tipo de sensibilidad para hacer este tipo de cosas, eso lo podemos traspolar a seres humanos, a la naturaleza y a todo el mundo. O sea, ya se da una perspectiva de la personalidad de la persona. Sin Así duda. que agredir a cualquier ser viviente me parece que te condiciona para saber con qué tipo de persona estamos tratando, ¿no? Sí, Doc. Bueno, Lorena, Bueno, para ir cerrando, no sé si queda algo más pendiente. La verdad que un gusto compartir con todos ustedes. Gracias por estar, gracias a los que están en Facebook, en Instagram, y después miran esto por YouTube. Pero Lorena, si querés cerrar, de mi parte, buenas noches para cerrar, todos. les voy a compartir una pantalla con una frase de un psicólogo, que es de Nacho Sierra, que es especialista en comportamiento animal, que dice: la raza no determina el carácter de un animal o persona, y por lo tanto no puede determinar la peligrosidad. Dentro de una misma raza, cada ejemplar tiene diferente genotipo, temperamento y, por supuesto, distinto carácter. El linaje puede aportar determinadas características de tipo psíquico que, en contacto con un ambiente inadecuado o mala educación, pueden convertirse en actitudes agresivas o conflictivas de cara a la vida social con los humanos. Pero estas características hereditarias ocurren en cualquier raza canina y en cualquier perro mestizo. Son palabras de Nacho Sierra, especialista en comportamiento animal. Sin más, me despido, nos despedimos junto a Jorge y a todos los colegas que nos han acompañado, a Elsa, que también forma parte de nuestro Instituto Muchas de gracias, un honor. A Noralí Melo, que es la directora del Instituto de Derecho Animal de Neuquén, al doctor Carrizo, que es de 2 institutos. Doc, decí vos el nombre porque yo el de 3, bueno, el de 3 institutos. Listo, ya está, no digo nada. Estabas haciendo la B, Carrizo, ¿qué pasó? A ver, te comento. Director del Instituto de Derecho Animal, próximo a entregar ya esta conducción, vicedirector del Instituto de Derecho del Transporte y Seguridad Vial, y recientemente designado director del Instituto de Seguridad Ciudadana y Prevención del Delito, el que tuvo el honor de traer al doctor Jorge Cancio a la provincia de San Juan para una exposición. Un placer, como siempre, Nicolás, gracias. Un placer, Jorge, que bueno, es un placer trabajar con él. Ya hace un tiempo que lo conozco al doctor. Siempre está bueno hacer cosas en equipo, y este evento tuvo eso, equipo. Y también quiero agradecerles a todos los que se han sumado,
Y Jorge, no sé si vos querés agregar algo más, creo que ya estamos. No, hay que seguir trabajando en la educación, que es lo que coincidimos todos, hay que reformar y ampliar la ley para que sea clara, y la responsabilidad penal y civil tiene que explicársele a los niños, a los adultos y a todos. Es como la educación vial. Uno tiene que ser responsable de las cosas que uno y con tiene, Jorge, a su cuidado, ¿no es cierto? pero con Jorge que estábamos hablando, estamos a disposición con ambos institutos para todo lo que sea charlas de niveles de capacitación en lo que es la educación. Pueden contactarse con nosotros, estamos a disposición. ¿Sí? Bueno, nos vamos. Gracias, Cris. Gracias, Gracias, Cristina. Buenas noches. Gracias, Cristina, gracias a gracias todos. a todos. Padre. Feliz Día del Padre, colega. Pásenlo lindo. Sí. Gracias. Hasta luego. Hasta chau, chau. Chao.